Muy buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Mateo 9:9, que dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo está aquí describiéndose a sí mismo. Debemos mirar su modestia descriptiva. Vio a un hombre llamado Mateo. Si leemos el versículo 10, dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Acá Mateo omite decir que donde estaban sentados era en la propia casa, en su propia casa. La historia sigue inmediatamente a un milagro, como si quisiera decir que la conversión de Mateo fue también un milagro. Hay puntos de semejanza entre el antedicho milagro y la referida conversión. Mateo era espiritualmente paralítico en su pecado y su afán de hacer dinero. De aquí que necesitaba el mandato divino, como les dijo al paralítico: levántate y anda. También Mateo lo necesitaba. Y hay un llamamiento que pareció accidental, o podemos decir que ese llamamiento también es inverosímil. Inverosímil es algo que no tiene apariencia de verdad. Jesús había estado a menudo en Capernaum, población que había escogido hasta el punto de ser llamada su ciudad. Y sin embargo, Mateo permanecía sin ser salvo. ¿No parece raro que fuera llamado en este momento? También nos podemos preguntar, ¿no había terminado su día de gracia? El Señor iba a otros quehaceres, porque leemos: entonces Jesús, pasando de allí. Entonces, ¿por qué llamó pues a Mateo?, nos preguntamos. Y podemos decir que vio a un hombre llamado Mateo porque le conocía desde la eternidad. Sabemos que el Señor conoce todo y sabe todo. Entonces, ¿qué hizo? Lo llamó por su nombre. Acá podemos decir que este llamamiento fue impensado y no buscado. Estaba en un negocio degradante. Era un recaudador de tributos públicos. Él estaba al servicio de los romanos, y no había cosa peor que un judío se pusiera a la orden de los romanos que estaban dominando al pueblo judío en ese tiempo. Su discipulado no honraría mucho al Señor, podemos pensar. Él no se habría atrevido a seguir a Jesús aun cuando lo hubiera deseado. Él se sentía a sí mismo demasiado indigno. Realmente, ¿cómo no sentirse así? Estaba sirviendo a un ejército que no era de su pueblo, siendo judío. Habría sido rechazado por los otros discípulos si se hubiera atrevido a venir al Señor sin una invitación abierta. El llamamiento fue de pura gracia, como todo lo que hace nuestro Dios. Como está escrito: fui hallado por los que no me buscaban. Su llamamiento fue dado por el Señor con pleno conocimiento de causa. El Señor sabe siempre todo lo que hace. Él vio todo el mal que había en él y sin embargo le llamó. Así como a cada uno de nosotros cuando lo recibimos al Señor en nuestros corazones. Porque ¿quién puede decir que está libre de pecado? ¿Quién puede decir que es buena persona? El Señor vio todo el mal que había en Mateo y sin embargo lo llamó. Vio en él su escogido, su redimido, su convertido, su discipulado, su apóstol y también su biógrafo. El Señor llama cómo y a quién quiere,
pero ve lo que Él está haciendo, ve lo que hay en el corazón de cada uno. La soberanía no es ciega, sino que obra con sabiduría infinita. El llamamiento de Mateo fue simplemente algo sublime. Fue de pocas palabras lo que hizo el Señor. El Señor solo le dijo, sígueme. Todo el relato es abreviado. Vio, dijo, se levantó. Acá podemos ver que se indica claramente la dirección. Sígueme. Fue una invitación personal, porque ¿qué hizo? Le dijo, y fue un mandato real, porque del momento que abrió su palabra el Señor y le dijo, acá hay un mandamiento. Su llamamiento fue totalmente efectivo y fue inmediato. Mateo le siguió enseguida, como pudimos leer. Se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió plenamente, trayendo su voz y su pluma con él. Le siguió para siempre. Nunca desertó de su maestro. Su llamamiento fue una puerta de esperanza para otros. Su salvación animó a otros publicanos para venir al Señor. Su casa abierta dio la oportunidad a sus amigos de venir a Jesús. Su ministerio personal trajo a otros al Salvador. El Evangelio, escrito por Mateo, ha convencido a muchos y continuará haciéndolo hasta que venga el Señor a buscarnos. Muchas veces nos podemos preguntar, hermanos, ¿hemos escuchado en nuestros oídos el llamamiento que nos hace el Señor? Él puede venir y decirnos, sígueme. En realidad, Él nos escucha con atención y cuando oigamos la voz de nuestro Dios, debemos levantarnos prestamente como lo hizo Mateas y seguirlo inmediatamente. Un antiguo escritor dijo, nuestro llamamiento es incierto respecto al lugar, pues Dios llama a algunos de sus barcos, a otros de sus tiendas, a otros de detrás de sus mesas y a otros de la plaza del mercado. Así lo hizo en el tiempo de su ministerio terrenal, para que estemos seguros de que, sea donde sea que Él nos llame, tenemos el deber de seguirlo. Y el tiempo y el lugar realmente no tienen importancia. ¿Cuánto nos deben gustar las palabras de Cristo cuando dijo a algunos de sus discípulos, sígueme, y a otro, ven tras de mí? Si Él nos hubiera llamado a nosotros, ¿nos hubiéramos puesto contentos? Realmente debemos pensar, hermanos, si el Señor nos llamara ahora, ¿estaríamos dispuestos a seguirle? Y creo que cada uno en su corazón, sí, Señor, te voy a seguir. Que el Señor nos ayude a ser fiel al Señor y en todo lo que nos llame a hacer, podamos hacerlo de todo corazón, porque todo lo que hagamos viene de Él y es para Él. El Señor nos bendiga.